Bienvenidos exploradores del conocimiento. No Kakan, Kami, In, Lakech. Conocemos aquí en Cajamarca como la famosa piedra de lo que es lo que es la piedra de sacrificios dentro de esta zona. ¿Sí? Lo ven como si fuera un queso gigante, como ustedes pueden ver. 2 metros de circunferencia. Todo lo que es esa parte. En esa zona de ahí se hacían los sacrificios, pero solamente dentro de Cajamarca, lo que son de animales o auquénidos nada más en Cajamarca. Empezaban los señores a degollar lo que es el cuello del animal y la sangre a donde escurría hacia los canales que ustedes pueden ver, hacia el agua. ¿Para qué motivo? Para que puedan irrigar lo que es la parte de la ciudad de Cajamarca y pueda dar de ellos como parte de agradecimiento a quienes que les mencionaba hace un momento lo que es el pago a la madre tierra o a la Pachamama que se llama en ese tiempo. Otra divinidad que se da también, quizás muchos de ellos lo llaman, que ahí por ejemplo también empezaron a hacer lo que es parte el culto al agua, lo que es parte ese líquido elemento, como ustedes pueden ver, referente a esta zona. Todo lo que es parte de Cumemayo, lo que es la piedra del sacrificio, acá en Cajamarca, por si acaso, la cultura cajamarquina, solamente había sacrificio de animales nada más. No se ha encontrado evidencia de sacrificio de humanos, como quizás sí lo hubo en otras culturas, como por ejemplo Moche, que está lo que es el señor de Zipán, donde ahí sí hubo sacrificios de humanos, pero acá en Cajamarca solamente de lo que son de animales. Una vez que empezaban a hacer los sacrificios, los canales irrigaban lo que es parte de las chacras que les menciono, o las tierras que ellos producían en la parte. ¿Por qué motivo? Anteriormente, señores, en Cajamarca, la tierra por las cosechas que ellos tenían más adelante, por lo que ellos iban a cosechar más adelante. Estos canales, como le digo, tienen dos factores muy importantes. Una que se va a la vertiente del Océano Pacífico y lo otro que se iba a la vertiente del Océano Atlántico. Ven unos canales por la parte baja donde están viniendo los señores en estos momentos. Esos canales llegaban, ustedes han visto la agüita, esos canales llegaban, como hace un momento les mencionaba, a lo que es la vertiente del Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque va a desembocar en un río que se llama Jiquetepeque, la represa Galito Ciego, para luego desembocar. Y los canales que ven en la parte superior, donde está el puente que ustedes pueden ver, en época inca, o pre-inca dentro de Cajamarca, van a desembocar, señores, ¿dónde? En lo que es el valle de Cajamarca, para desembocar en el Océano Atlántico, como les decía. Hay alguna otra referencia que esto de acá también, señores, llegó hasta como le voy a repetir, hasta Cajamarca y cruzaba lo que hoy en día lo conocemos en Cajamarca, lo que es el cuarto de rescate. Por eso de ahí también llegaba, por eso es que tiene un recorrido muy grande. Y en el interior del cuarto de rescate, no sé si habían entrado, hay 3 hoyos, ¿sí? Lo que son de pozos, donde se dice que se almacenaba esta agua que llegaba desde Cumemayo hasta Cajamarca, para luego poder repartir, porque Cajamarca no está constantemente lloviendo. Cuando llueve más, aumenta mucho más todavía los caudales de agua que ustedes pueden ver. Estos canales también vamos a ver, señores, como si estuviese yéndose en una forma ascendente, pero vamos a ver que hay unos canales o unas partes de canales como si el agua se hubiese detenido, como si no estuviese avanzando, pero es solamente la parte de la vertiente superior, pero por la parte baja sigue recorriendo lo que es el agua. Por eso que los señores que les mencioné hace un momento, unos arqueólogos que vinieron a Cajamarca para poder comprobar qué similitud tienen los canales de Cusco, que son época inca, con canales de Cajamarca, que son época pre-inca. Se dan con la versión de que Cajamarca se dice que fue una de las mejores ingenierías hidráulicas en la época pre-inca de Cajamarca. Hasta el día de ahora, señores, no saben con qué material lo tallaron. Igual manera, como voy a repetir, Cusco, los tallados que se dan tan perfectos, quizás hay versiones hoy en día, que hay todo tipo de versiones que se dan referente, pero acá, hasta el momento todavía no se sabe con cuál fue el material. Algunos dicen que hicieron con unos tipos de hachas que se dan, por ejemplo, en la parte de los ríos, tipo puntitas, y con ese material podían trabajar. Pero para hacer ese tipo de tallado, que vamos a ver más abajo, es un poquito más difícil todavía. Pero ojalá vamos todo. A espaldas de todo este canal empieza lo que es el recorrido, o sea, donde nace lo que son los canales o aguas de Cumemayo. Las aguas de canales y acueductos del Cumemayo, algunos terminan aquí. El cuarto del mal llamado rescate, donde Atahualpa estuvo capturado para luego ser asesinado ahorcado. En estos círculos, llegaban las aguas de Cumemayo y servían como oráculos o calendarios para los pre-incas.
token de Sacsayhuaman tocó la piedra del sacrificio de Cumbemayo, es muy parecida a la que hay en Kenco, Cusco, Perú. Piedra del felino en Kenco, Cusco, Perú. En Irak existe otra piedra del felino, pero en un sigurat llamado Durkuri Galsu, recordándonos a Galsu que lo hemos relatado, que es un antropomorfo felino proveniente del Ira. De Kenco ya hemos hablado en las guerras del Ira 15, en donde tratamos el tema de las residencias subterráneas. Aquí se sacrificaban a las llamas, y con su sangre se predecía el futuro, si una cosecha sería buena o mala. Parecido a la piedra de los Oti en donde predicen el futuro. Miren el canal de la piedra, es a través de ese canal por donde la sangre del sacrificio iría a desembocar finalmente a las aguas. Se logra ver un felino. La sangre tenía dos caminos por donde ir, si la sangre va a un lado y cae al agua la cosecha va a ir bien, si la sangre va al otro lado y no cae al agua la cosecha iría mal. Retornemos a la criptohistoria. Del libro de la hormiga de las crónicas de Acacor. A los 5 años de la llegada de los blancos bárbaros, el imperio inca parecía ser al de Acacor después de la primera gran catástrofe, ver las guerras del Ira 17. Los supervivientes se habían retirado al interior de las altas montañas, o servían como esclavos a los blancos bárbaros. Los extranjeros portaban el signo de la cruz al igual que Niniguisida o Iracocha, que vino desde Mesoamérica al sur, para nosotros era la chacana símbolo de la vida. Pero ahora han cambiado el símbolo de la cruz por el símbolo de la muerte, porque por donde están los extranjeros solo siembran la muerte a los hijos del sol. Los Ugamongulala habían sido testigos distantes de la tragedia. Los blancos bárbaros estaban dedicados de lleno al saqueo de la riqueza de los incas. Sus guerreros temían a la densa inmensidad de las lianas en las laderas orientales de los Andes, y únicamente los incas que huían cruzaron la frontera fortificada viniendo. En el año 12.034 la guerra se extendió a Acacor. Los españoles tuvieron noticias de nuestra capital por una traición. Y como su codicia por el oro prepararon un ejército. Tras una dura lucha con la tribu del terror demoníaco, el ejército avanzó por el flanco oriental de los Andes hacia la región de Machu Picchu. El Consejo Supremo se vio obligado a adoptar una decisión de la más trascendental importancia: la guerra contra los blancos bárbaros, o la retirada hacia las regiones de Acacor. El príncipe Humo y los ancianos se decidieron por la retirada, aunque los señores de la guerra y los guerreros aconsejaron en contra.
ordenaron que las ciudades fronterizas fueran abandonadas, y que todo signo de la capital fuera destruido así como lo de los godos. Quedaron algunos vigías. Los acontecimientos que siguieron demostraron la justeza de la decisión del príncipe Humo. Su decisión salvó a los Ugamongulala. Pero al mismo tiempo condenó a los incas a su extinción definitiva. No hubiéramos podido ganar esa guerra porque se traicionaron entre ellos. El Consejo Supremo rechazó la petición de ayuda de los generales incas, supieron lo que le hicieron a Huáscar y se preparó para un difícil conflicto defensivo. Si tenía que haber guerra, esta se desarrollaría allí donde las barreras naturales obstaculizarían a los blancos bárbaros, en los valles elevados de los Andes. Los guerreros obedecieron las instrucciones del Consejo Supremo, y se retiraron de las regiones amenazadas. Con los corazones contritos, tuvieron que abandonar Machu Picchu. Y así fue como el sumo sacerdote clausuró la ciudad sagrada. Ocultó el secreto de los dioses, del creador y formador, así que gobernó sobre los cuatro vientos, diciendo: permanecerás en las sombras de tu sombra, mientras la mirada de los dioses esté ausente y la tierra esté oscurecida por la noche. Luego la sombra de tus sombras te indicará. Acacor permaneció ajena a los blancos bárbaros. Aunque estos avanzaron en sus campañas hasta la región del nacimiento del Río Rojo, nunca traspasaron los bosques de montañas. Sus guerreros morían de las extrañas enfermedades del Gran Bosque, o caían bajo las flechas envenenadas de las tribus aliadas. Un único grupo llegó hasta los alrededores de la capital. En el monte Acay, a 3 horas de camino de Acacor, se libró una memorable batalla. Fue en el monte Acay donde los guerreros se encontraron. Los blancos bárbaros con sus terribles armas, y los guerreros de hierro de los servidores escogidos. La alianza Acacor-Godos avanzaron hasta el corazón de sus enemigos. Cegaron sus ojos con antorchas. Trabaron sus pies con lazos. Golpearon sus cabezas. Los blancos bárbaros huyeron de pánico, abandonando todo detrás de sí, sus armas y sus armaduras, sus animales y sus esclavos. Pero fueron atrapados. Lo único que querían era salvar sus vidas, y ni eso pudieron lograr. Nadie pudo huir, y muchos de ellos fueron llevados cautivos a Acacor. Los cautivos fueron los primeros blancos bárbaros en Acacor. Los Ugamongulala los observaban con horror y con reverencia por el parecido con nuestros padres antiguos. Únicamente los chamanes los trataron con desprecio. Como un signo de su humillación, arrojaron polvo de la tierra sobre los falsos paatales, los veían sin alma. Continuará.